La librería. Un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. Según el psicoanalista Bruno Bettelheim, Caperucita Roja es un cuento sobre la desobediencia. Todo lo que le ocurre a su protagonista es consecuencia de haber desoído las instrucciones de su madre. No te apartes del sendero, no te desvíes, jamás te internes en el bosque. En la interpretación de Bettelheim, el bosque es el símbolo de la naturaleza salvaje que hay en nosotros. El lobo representa los peligros del despertar sexual de una niña. La capa simbolizaría la menstruación. Y el cazador, la figura benéfica que salva a Caperucita de las consecuencias de haber desobedecido. Al igual que el diario de Ana Frank, el cuento de la criada, es un testimonio personal sobre un mundo sin libertad. El largo monólogo que graba su protagonista, de Fred, con la esperanza de que alguien lo escuche desde el futuro. Me gustaría creer que esto no es más que un cuento que estoy contando. Necesito creerlo, debo creerlo. Los que pueden creer que estas historias son solo cuentos tienen mejores posibilidades. De Fred ni siquiera es su verdadero nombre. En la República de Gilead, antes conocida como los Estados Unidos de América, se llama criadas a las pocas mujeres fértiles que quedan en el país. Cada una recibe el nombre del comandante de la fe al que sirve. Como todas las criadas en Gilead, de Fred tiene que llevar una toca blanca que la obliga a mirar hacia el suelo. La toca es para que no podamos ver, pero también para que no nos vean. Y una capa roja, por la sangre del alumbramiento. Como Caperucita Roja. Santiago García Tirado, periodista y profesor. En el cuento tradicional encontramos los elementos que conforman el imaginario del terror. Siempre recae, en una buena cantidad de cuentos, recae sobre la protagonista, que es una mujer sola. Y esto es lo que vemos también en la obra. Esa mujer, en el cuento tradicional, además se ve obligada a buscar la manera de salir viva, o bien del encantamiento, bien del veneno, o bien del bosque, para recuperar de nuevo la condición de ser una persona libre, autónoma y, por supuesto, sana y salva. Lo vemos también en esta novela de Margaret Atwood. Pero además vemos incluso la imagen con la que aparece la protagonista de Fred. La primera imagen que vemos es de ella vestida con su conocida caperuza blanca, pero también con un hábito de color rojo, lo cual, en fin, no hay que ser demasiado audaz para saber que tiene una conexión con el cuento de Caperucita. De Fred vive confinada en una habitación de la casa de su comandante. Una cama, individual, de colchón semiduro cubierto con una colcha blanca rellena de borra. En la cama no se hace nada más que dormir. O no dormir. Intento no pensar demasiado. Pensar puede perjudicar tus posibilidades y yo tengo intención de resistir. Elvira Navarro, escritora. Bueno, la novela, para quien la haya leído, pues plantea una suerte como de distopía en Estados Unidos, donde la democracia liberal es sustituida por una suerte como de teocracia y es una mujer quien narra y bueno, esta chica es una esclava, ¿no? O sea, porque cuando se da la vuelta a la situación, o sea, cuando desaparece la democracia liberal, lo primero que se hace, como siempre ha pasado en tantas dictaduras, es controlar a las mujeres. Bueno, no solo a las mujeres, sino también a sus descendientes, porque ese ha sido una piedra de toque de todo régimen represivo en este planeta. Y bueno, vemos una serie de mujeres que están al servicio de otras y que para los que las utilizan es para que tengan niños. A las criadas solo se les permite salir a hacer la compra. De vez en cuando variamos el itinerario.
Una rata que está dentro de un laberinto es libre de ir donde quiera, siempre que permanezca dentro de él. Y son sometidas a una estricta vigilancia. Lo que temen no es que escapemos, al fin y al cabo no llegaríamos muy lejos, sino esas otras salidas, las que una puede abrir en su cuerpo si dispone de un objeto afilado. El cuento de la criada es una distopía en la línea de Un mundo feliz o 1984. Puesto que describe un régimen teocrático que ha consagrado la forma más radical del patriarcado. Fue después de la catástrofe, cuando le dispararon al presidente y ametrallaron al Congreso, y el ejército declaró el estado de emergencia. En aquel momento culparon a los fanáticos islámicos. Fue entonces cuando suspendieron la Constitución. Dijeron que sería algo transitorio. Ni siquiera había disturbios callejeros. Por la noche la gente se quedaba en su casa mirando la televisión y esperando instrucciones. Desde entonces las mujeres se clasifican en estratos sociales. Las esposas de los comandantes, que visten el azul de la pureza, el azul de la Virgen María. Las tías o instructoras de los centros de reeducación, que visten el hábito marrón. Las martas o miembros del personal doméstico, que visten de verde. Las econoesposas, mujeres de la clase más baja que visten con variedad de colores. Y las criadas, las últimas mujeres fértiles, que deben llevar el hábito rojo y la toca blanca. Y cuya única función es dejarse inseminar por los comandantes y entregarles después el fruto de sus vientres, como las esclavas de Jacob en la Biblia. Bendito sea el fruto. El Señor permita que madure. Y en fin, esto es realmente lo que plantea el cuento de la criada, o sea, una situación distópica donde donde la situación que nosotros ahora mismo conocemos ha desaparecido, la protagonista la vivió, es decir, ella proviene de un mundo que no es esa teocracia dictatorial que se ha instaurado, y sin embargo para ella misma ese mundo del que procede se va lentamente borrando, ¿no? Y ella al estar dentro de un régimen que de repente impone otro tipo de moral, aunque no quiera y aunque sepa que lo que está viviendo es una dictadura, sin embargo su propia conciencia se va un poco sometiéndose. De Fred pertenece a la primera generación de las criadas, por lo que alguna vez fue una mujer libre. Había tantas mujeres que trabajaban, y ahora resulta difícil pensarlo, pero había miles, millones de mujeres que trabajaban. Se consideraba algo normal. Ahora es como pensar en los tiempos en que aún existía el dinero de papel. Cuando ibas a comprar algo, debías llevar esos billetes de papel. Aunque cuando yo tenía 9 o 10 años, la mayoría de la gente usaba tarjetas de plástico. Yo misma debo de haber usado ese tipo de dinero durante un tiempo, antes de que todo pasara por el CompuBanco. Imagino que eso es lo que posibilitó las cosas, el hecho de que lo hicieran de repente, sin que nadie lo supiera con antelación. Si todavía hubiera existido el papel moneda, habría resultado más difícil. El peligro de que las democracias, tal y como las entendemos, en un sentido liberal, es decir, con libertades individuales y además con la conquista de muchos derechos por parte de las mujeres, pues que parece una cosa que no, que la damos por hecha. Sin embargo, la novela lo que hace es plantear que eso que damos por hecho puede cambiar de un día para otro. De hecho, la propia Margaret Atwood en el prólogo dijo que ella que nació en 1939, afirma que su conciencia se forma durante la Segunda Guerra Mundial, y eso implica que ella desde niña es muy consciente de que todo puede desvanecerse de un día para otro. La infertilidad se ha extendido por el mundo como una plaga bíblica, aunque la verdadera causa parece ser la contaminación. En el centro nos enseñaron que existe una posibilidad entre 4. En un tiempo, el aire quedó saturado de sustancias químicas, rayos y radiación, y el agua se convirtió en un hervidero de moléculas tóxicas.
Lleva años limpiar todo esto a fondo y mientras tanto la contaminación entra poco a poco en tu cuerpo y se aloja en tu tejido adiposo. ¿Quién sabe? Tu misma carne puede estar contaminada como una playa sucia, una muerte segura para los pájaros de la costa o los bebés en gestación. Si un buitre te comiera, quizás se moriría. Tal vez te encenderías en la oscuridad como un reloj antiguo, como un reloj de la muerte. Una vez al mes, las criadas tienen que someterse a la ceremonia en que se entregan a su comandante en presencia de la esposa, que también desempeña su rol en el ritual. La del comandante Fred se llama Serena Joy. Detrás de mí, junto al cabezal de la cama, está Serena Joy, estirada y preparada. Tiene las piernas abiertas y entre estas me encuentro yo, con la cabeza apoyada en su vientre, la base de mi cráneo sobre su pubis y sus muslos flanqueando mi cuerpo. Ella también está completamente vestida. Tengo los brazos levantados. Ella me sujeta las manos con las suyas. Se supone que esto significa que somos una misma carne y un mismo ser. Pero el verdadero sentido es que ella controla el proceso y el producto de este, si es que existe alguno. Los anillos de su mano izquierda se clavan en mis dedos, cosa que podría ser una venganza, o no. Tengo la falda roja levantada, pero solo hasta la cintura. Debajo de esta, el comandante está follando. Lo que está follando es la parte inferior de mi cuerpo. No digo haciendo el amor, porque no es lo que hace. Copular tampoco sería una expresión adecuada, porque supone la participación de dos personas, y aquí solo hay una implicada. Pero tampoco es una violación. No ocurre nada que yo no haya aceptado. No había muchas posibilidades, pero había algunas, y esta es la que yo elegí. Serena Joy me aprieta las manos como si fuera a ella, y no a mí, a quien están follando, como si sintiera placer o dolor, y el comandante sigue follando con un ritmo regular, como si marcara el paso, como un grifo que gotea sin parar. ¿Para cuál de las dos es peor? ¿Para ella o para mí? Margaret Atwood nació en 1939 en Ottawa, Canadá. Se crió en los bosques de Quebec, ya que su padre era técnico forestal, y fue instruida en casa por su propia madre hasta los 11 años. Así que se incorporó tarde a la enseñanza reglada, pero como alumna brillante. Más tarde se titularía en la Universidad de Toronto y realizaría un máster en estudios de literatura en Harvard. Además de novelista y poeta, ha desarrollado una brillante carrera académica entre Canadá y Estados Unidos. Autora de casi 20 novelas, Margaret Atwood ha recibido los más importantes galardones literarios. Entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2008. Sin embargo, el reconocimiento del gran público no le llegaría hasta casi 30 años después de la publicación del cuento de la criada en 1985, gracias a la exitosa adaptación televisiva de esta novela y también de Alias Grace, publicada en 1996. Además de por su obra literaria, Atwood es conocida también por su compromiso y su activismo en la defensa de los derechos de las mujeres, de las minorías étnicas y del medio ambiente. La novela además es maravillosa. Margaret Atwood es una grandísima escritora. Yo creo que es una de las grandísimas novelas del siglo XX que además han llegado hasta el siglo XXI. Y que quizá ha sido en el siglo XXI donde esta novela casi como que se ha convertido en canónica. No es que haya sido predicho el futuro, porque de hecho lo que ocurre aquí todavía no ha ocurrido, no ha pasado. Sin embargo, sí que está recogiendo muchísimas líneas de cosas que están ocurriendo ya, ¿no? O sea, que la novela da para pensar en lo que nos está aconteciendo. Se ha dicho que el cuento de la criada es el 1984 del feminismo. Preguntada al respecto en una entrevista para The Paris Review, Margaret Atwood respondió:
Si eso quiere decir un trabajo ideológico en el que todas las mujeres son ángeles y o están victimizadas en tal medida que han perdido la capacidad de elegir moralmente, no. Si quieres decir una novela en la que las mujeres son seres humanos y además son interesantes e importantes y lo que les ocurre es crucial para el asunto, la estructura y la trama del libro, entonces sí. El cuento de la criada es una obra concebida por la fuerza de una necesidad, la de dar la alarma por una amenaza que se cierne o se puede cernir en el futuro sobre los derechos de las mujeres. Además se publica en un momento muy concreto, justo después del año 1984, con todo lo que significa, con todos los destellos que implica ese número en la literatura. Bien, esos dos condicionantes combinados me parece que sirven para dar cuenta de la motivación que empuja a Margaret Atwood a describir su obra, pero mucho más que cualquier otra consideración de tipo literario. O dicho de otro modo, la obra que nació con vocación de bestseller no aceptaría ser analizada bajo las condiciones de una obra tal como nosotros entendemos que es una obra de creación literaria con intenciones artísticas. Atwood comenzó a escribir El cuento de la criada en Berlín Occidental, en el año de 1984, cuando todavía existía el muro. En parte, la inspiración procede de la práctica del robo de bebés durante la dictadura argentina para entregárselos a las familias del régimen, un fenómeno que también conocemos en España. Otra de sus fuentes fue la política de natalidad promovida por Ceausescu en la Rumanía comunista, que prohibió todos los métodos anticonceptivos y supeditó los ascensos laborales y los aumentos de salario a la fertilidad. También el contexto político en los Estados Unidos de Reagan, que propició el auge de grupos ultraconservadores de la nueva derecha cristiana. Aunque la idea, al parecer, se le ocurrió durante una conversación con una amiga sobre cómo sería vivir en un régimen integrista religioso. Víctor Guillot, periodista y escritor. El cuento de la criada ofrece una realidad distópica bajo la premisa de un argumento contrafactual. ¿Qué sucedería si? ¿Qué sucedería si el machismo se hubiera convertido en una institución consagrada hasta sus últimas consecuencias dentro de un Estado fallido sumido en una guerra civil, donde las instituciones democráticas han desaparecido, han volado directamente y se ha establecido una especie de neofeudalismo que somete y destruye a la mitad de la población? El cuento de la criada ha sido traducido a más de 40 lenguas y ha vivido 2 adaptaciones a la pantalla, la primera de ellas en 1989. En 2019, Margaret Atwood recibió el premio Booker por Los Testamentos, secuela del cuento de la criada, escrita más de 30 años después. Caperucita ha sido instruida para no apartarse del camino, pero el lobo intenta arrastrarla al bosque. Una noche, el comandante le pide a Defred que lo acompañe en su estudio, donde le permitirá hojear viejas revistas prohibidas y le ofrecerá jugar al Scrabble. Es peligroso, es indecente, es algo que él no puede hacer con su esposa. Es como si me hubiera ofrecido droga. Tenemos prohibido estar a solas con los comandantes. Nuestra misión es la de procrear. No somos concubinas, ni geisas, ni cortesanas. Al contrario, han hecho todo lo posible para apartarnos de esa categoría. No hay ninguna base en la que pueda asentarse el amor. Somos matrices con patas. El comandante es uno de los altos funcionarios de Gilead y parece convencido de su contribución a la forja de un mundo mejor. Incluso para las mujeres a las que este mundo ha privado de todos sus derechos. Les hemos dado más de lo que les hemos quitado. Piensa en los problemas que tenían antes. ¿Acaso no recuerdas los bares para solteros, las citas a ciegas, el mercado de la carne? ¿No recuerdas la enorme diferencia entre las que conseguían fácilmente un hombre y las que no? Algunas llegaban a la desesperación. Se morían de hambre para adelgazar, se llenaban los pechos de silicona,
se hacían recortar la nariz. Y luego, si llegaban a casarse, las abandonaban con un niño o 2 niños. O de lo contrario, él se quedaba y las golpeaba. O si tenían trabajo, debían dejar a los niños en la guardería o al cuidado de alguna mujer cruel e ignorante, y tenían que pagarlo de su bolsillo, con sus sueldos miserables. Las madres no obtenían ningún respeto. De este modo están protegidas, pueden cumplir con su destino biológico en paz. Lo realmente estremecedor del relato que nos ofrece Margaret Atwood es la construcción de una historia posible, plausible incluso desde la banalidad del mal que acuñó Hannah Arendt y su origen de los totalitarismos. También, como Caperucita, de Fred sufrirá ataques diversos cada vez que intente salir más allá de la casa, cuando penetre en el bosque, en ese bosque que es la ciudad. No van a faltar lobos, no van a faltar peligros y, atención, ni siquiera al final va a faltar lo que ocurre en la novela, un cazador dispuesto a acudir en su ayuda para franquearle el paso al otro lado, el lugar de la libertad. Un importante giro en la trama se produce cuando Serena Joy le sugiere que tal vez debería aparearse con otro hombre para darles un hijo. Porque a veces la infertilidad está en ellos, los varones, aunque eso no está bien decirlo. Pero ¿quién podría guardarles el secreto? Estaba pensando en Nick. Hace mucho que está con nosotros, es leal. Yo podría arreglarlo con él. Nick es el chofer personal del comandante, aunque de Fred sospecha que podría ser un ojo, es decir, uno de los muchos delatores que vigilan a la población para rastrear y denunciar la disidencia. A los disidentes se les cuelga del muro de Harvard, que ya no es una universidad, sino un centro teológico. ¿Y cuál es el castigo para las mujeres desobedientes en Gilead? El destierro a las colonias, donde limpiarán residuos hasta el día de su muerte. En las colonias se pasan el tiempo limpiando. A veces solo se trata de cadáveres después de una batalla. Las otras colonias son peores a causa de los vertidos tóxicos y la radiación. Como máximo, se puede vivir allí 3 años antes de que se te caiga la nariz a pedazos y la piel a tiras. Un día, de Fred encuentra una inscripción que alguien ha grabado en el suelo del armario, quizá la anterior criada de la casa. Nolite te bastardes carborundurum. No permitas que estos cabrones te hagan polvo. Como en toda distopía, debe existir alguna forma de oposición al régimen. Y finalmente lo que aparece en esa sociedad es un grupo de insurrectos que se atreve a desafiar el orden impuesto porque, y esto es lo que esperamos los lectores, que por encima de todo está la condición irreductible de ser humano que tiene que ser vindicada por los héroes. Efectivamente, estos personajes son los héroes, los audaces, los que nos iluminan. Debe de haber una resistencia, un gobierno en el exilio. Por allí debe de haber alguien que se ocupe de las cosas. Creo en la resistencia del mismo modo que creo que no hay luz sin sombra, o mejor dicho, no hay sombra a menos que también haya luz. Librería La República de las Letras. Taller de lectura dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Antonio Albalá. Estas ideas, claro está que esta obra cuando se escribió estaba considerada como ciencia ficción y a medida que pasan los años podría llegar a ser más realista, ¿no? Gilead es ese lugar totalitario patriarcal que crea la autora, donde la protagonista es una criada que cumple una función importante en esa sociedad, que no es otra que la de procrear. Esta distopía la mujer no tiene derecho a nada, el control religioso y moral actúa como un burka social. Es espantoso ver estas semejanzas con la actualidad. Retrata una sociedad que es la consecuencia de la inacción, de la ignorancia, de una sociedad que ve los sucesos a través de la ventana de la televisión y no hace nada, no hace absolutamente nada por cambiar el curso de la realidad.
En el episodio de hoy han colaborado Santiago García Tirado, periodista y profesor. Víctor Guillot, periodista y escritor. Elvira Navarro, escritora. La Librería es un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. Locución de Irene Lázaro. Y Juan José Fernández Palomo.